Saludos audiencia. Bien, hoy en día en el Ecuador se hace cada vez más difícil para mujeres y hombres de cualquier edad salir a la calle sin sentir la inminencia del asalto, del robo, del arranche, inclusive del asesinato. La delincuencia se ha extendido como una herencia, y esto hay que decirlo con claridad, del socialismo del siglo XXI y sus permisiones, con Correa y más tarde la tolerancia indolente y que me importista de Moreno. La delincuencia cunde hoy en el Ecuador. No hay día en que, como dije al principio y reitero, hombres, mujeres, jóvenes de ambos sexos no nos cuenten de haber sido victimadas por los malhechores. Frente a esto, hay un decreto que me parece en general necesario, plausible, aunque con matices que vamos a observar hoy, un decreto del señor presidente de la República en materia de seguridad. Ese decreto, expuesto ayer en las redes sociales, en los canales de televisión y en los noticieros, habla de un trato protectivo, rehabilitante a los malhechores, a los delincuentes, a los criminales, a los ladrones. No nos oponemos a eso, que haya rehabilitación, pero allí no se agota el problema ni el asunto. Hay este momento una incursión cada vez más alta, más grande, indetenida e indetenible del narcotráfico en el Ecuador, aliado del fascismo de izquierda, como bien sabemos, del socialismo, y aliado del correísmo. Financiaron la campaña de Correa, inclusive recordémoslo y no debemos olvidar nunca. Frente al decreto presidencial que hoy estamos tratando, quiero que ustedes me permitan reflexionar sobre lo que es la democracia. ¿Qué es esta? Es el gobierno de las mayorías, ¿no es cierto? Es la voluntad plural de todos. Esta democracia, así concebida, reconoce derechos a las minorías, como no puede ser de otra manera. Cualesquiera derechos, porque hay muchos en favor de minorías. Menos uno. Ninguna minoridad puede imponerse sobre la potestad, la facultad y los derechos del pueblo soberano, plural y mayoritario. Ninguna minoría tiene ese derecho. Todos los demás, que se lo otorguen nomás, no hay problema. Pero esta aberración se está extendiendo peligrosamente en el Ecuador, a punto, al límite de poner en peligro y perturbar la noción misma y la práctica democráticas. Como dije, todos estamos de acuerdo en la rehabilitación moral, social, psicológica, económica de los delincuentes. Hay que distribuir mejor la riqueza. No hay que cobrarle los impuestos a un pueblo pobre que se ve y se desea, para que esos impuestos vayan a las arcas insaciables de un Estado ávido y generalmente corrupto. Eso es lo que hay que corregir si se quiere detener en el mediano y en el largo plazo la delincuencia. Pero bueno, todos estamos de acuerdo con rehabilitar a los malhechores. Hay que reconstruir las cárceles, que son verdaderos chiqueros. Hay que hacer más de ellas para evitar el hacinamiento. Hay que mejorar la atención alimentaria y las condiciones médicas de los internos. Hay que emprender en el aseo y la salubridad de los centros penitenciarios. Pero de ahí
a obligar, por ejemplo, según escuché en este decreto presidencial, obligar a las empresas a dar empleo a los malhechores, obligar a las empresas a que financien sus carreras técnicas. Esas son obligaciones del Estado, no del aparato productivo privado, de ninguna manera. O destinar recursos de privilegio. Recursos de privilegio se habla en este decreto de 27 millones de dólares, de los cuales carecen varias instituciones civiles y formales. Como digo, rehabilitemos, está bien, pero de ahí a privilegiar por encima del derecho que tienen las mayorías relativas o la mayoría absoluta del pueblo ecuatoriano, hay una gran diferencia. Y esa diferencia nos suena, nos huele, nos sabe a distorsión y a desequilibrio. Como dije al principio, hoy en día mujeres y hombres tienen miedo de salir a la calle. Tienen miedo de ser asaltados, inclusive en vehículos. A los vehículos hoy se les rompen los parabrisas, se los detiene para robar, para atropellar, para atracar y para asesinar también. En la exposición del señor presidente Guillermo Lasso, ayer en los medios sobre su decreto rehabilitante de los malhechores, ni una sola palabra sobre las víctimas. Ni una sola palabra. Y las víctimas son no por decenas, por centenares, por miles y por decenas de miles en el país ecuatoriano. Ni una sola palabra, nada. ¿Cómo se habrán sentido? Y las víctimas de la delincuencia, sectorialmente consideradas, estas víctimas siguen siendo una mayoría relativa respecto de la minoría delincuencial, que les roba, les atraca y les asesina. Entonces hay una contradicción, hay una perturbación, hay una perversión del concepto y la práctica de la democracia, amigas y amigos. Me he permitido hablar en nombre de muchos de ustedes y fundamentalmente de aquellos que han sido victimados por esta situación que, como dije y repito y no me voy a cansar, se extiende y se intensifica en el país ante la inoperancia, la inopia de un Estado y de unas autoridades que parece contentarse con parches, olvidando, y esto es lo importante de esta entrega de comentario de hoy día, olvidando, soslayando, mirando por encima del hombro a las decenas de miles de víctimas en el Ecuador. Señor presidente, muchas gracias. Hasta mañana.